La promesa hecha a Abraham, la de una descendencia tan numerosa como las estrellas, pendía de un hilo delgado pero resistente. Ese hilo era Isaac, el hijo del milagro. Isaac, a su vez, había encontrado el amor en Rebeca, una mujer de la parentela de su padre en Harán. Pero al igual que sus padres, Isaac y Rebeca enfrentaron el silencio desgarrador de la esterilidad. Durante 20 años, el campamento del heredero de la promesa permaneció sin el llanto de un niño. 20 años en los que Isaac oró fervientemente a Dios por su amada esposa. Finalmente la oración fue respondida. Rebeca concibió, pero su alegría pronto se convirtió en una profunda angustia. El embarazo no fue tranquilo. Dentro de su vientre se libraba una guerra. Era tan violenta, tan incesante, que en su desesperación clamó: «Si esto es así, ¿para qué sigo viviendo?». En su agonía, consultó al Señor y recibió una respuesta profética que definiría no solo la vida de sus hijos, sino el destino de naciones enteras. La voz divina le reveló: «2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Esta profecía era un terremoto teológico. Invertía todas las normas culturales y de primogenitura del antiguo cercano Oriente, donde el hijo mayor lo heredaba todo. La autoridad, la doble porción de la herencia y el liderazgo espiritual de la familia. Desde antes de nacer, el destino ya estaba trazado de una manera paradójica y conflictiva. Cuando llegó el momento del parto, la profecía comenzó a materializarse. El primer niño en nacer era rojizo y estaba completamente cubierto de vello, como si llevara un abrigo de piel. Lo llamaron Esaú, que significa velludo. Inmediatamente después, emergió su hermano, con su pequeña mano firmemente agarrada al talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob, en hebreo Yaakov, un nombre que proviene de la palabra para talón y que lleva la connotación de el que suplanta, el que engaña, el que toma por el talón. Sus propias identidades, selladas desde el nacimiento, eran un presagio de la lucha que estaba por venir. Los niños crecieron y sus naturalezas no podrían haber sido más distintas. Esaú se convirtió en un hombre de campo, un cazador impulsivo y diestro, cuyo mundo era el de la estepa abierta, el olor a tierra y la emoción de la persecución. Era el favorito de su padre, Isaac, quien amaba el sabor de la caza que su hijo le traía. Jacob, por otro lado, era un hombre tranquilo, de hogar, que prefería habitar entre las tiendas. Su mundo era el de la estrategia, la observación y la paciencia. Era el favorito de su madre, Rebeca, quien quizás recordaba constantemente la profecía de que el menor de sus hijos estaba destinado a la grandeza. Esta división de afectos parentales creó una fisura en la familia, un terreno fértil para los celos y la manipulación. El primer acto de este drama familiar se desarrolló en un día aparentemente ordinario. Jacob estaba preparando un guiso de lentejas rojas, un potaje espeso y aromático. En ese momento, Esaú llegó del campo, exhausto y hambriento, su cuerpo y su mente consumidos por el esfuerzo físico. El olor del guiso lo golpeó y suplicó a su hermano: «Por favor, dame de comer de ese guiso rojo, porque estoy agotado». Jacob vio su oportunidad. Su mente calculadora detectó la debilidad de su hermano. No era simple hambre lo que Esaú sentía, era la fatiga del alma, una incapacidad para ver más allá del momento presente. Y Jacob le respondió con una frialdad sorprendente: «Véndeme en este día tu primogenitura». Para el mundo moderno, esto puede sonar extraño, pero la primogenitura era el tesoro más grande de un hijo. Era su identidad, su futuro, su herencia espiritual y material. La respuesta de Esaú reveló su carácter. «He aquí, yo me voy a morir», dijo con una hipérbole dramática. «¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Despreció su herencia sagrada por la gratificación instantánea de un plato de comida. Para él, lo tangible e inmediato valía más que lo intangible y futuro. Jacob, implacable, le exigió un juramento, y Esaú juró. Le vendió su primogenitura a su hermano menor. Luego, comió y bebió, se levantó y se fue. El texto bíblico concluye este episodio con una frase lapidaria:
Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob, el suplantador, había ganado la primera batalla, explotando la debilidad de su hermano. Había adquirido el derecho, pero aún le faltaba el poder que lo acompañaba, la bendición de su padre. Años más tarde, llegó el momento culminante. Isaac era ya un hombre anciano. Sus ojos se habían oscurecido, y su mundo se había reducido a la oscuridad y al tacto. Sintiendo que el final de sus días estaba cerca, llamó a Esaú, su hijo predilecto. Le pidió que tomara sus armas, fuera al campo y cazara algo para él. Quería que le preparara el guiso sabroso que tanto le gustaba, para que su alma pudiera bendecirlo antes de morir. La bendición patriarcal no era solo un buen deseo. Se creía que era una palabra profética y poderosa, capaz de determinar el futuro de una persona de manera irrevocable. Pero Rebeca estaba escuchando. El amor por su hijo favorito y la fe en la profecía divina la impulsaron a orquestar un engaño audaz y peligroso. Llamó a Jacob y le reveló un plan. Mientras Esaú estaba en el campo, Jacob debía tomar 2 de los mejores cabritos del rebaño. Ella prepararía el guiso al estilo que le gustaba a Isaac, y Jacob se lo llevaría a su padre, haciéndose pasar por Esaú para robar la bendición. Jacob, aunque astuto, sintió miedo. No por la inmoralidad del acto, sino por el riesgo de ser descubierto. «Mira», le dijo a su madre, «Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo lampiño. Quizás me palpe mi padre, y me tenga por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición». Su preocupación era pragmática, no ética. Pero Rebeca, con una determinación férrea, asumió toda la responsabilidad. «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz». Así comenzó la farsa. Rebeca vistió a Jacob con las mejores ropas de Esaú, ropas que aún conservaban el olor del campo. Cubrió sus manos lisas y la parte lisa de su cuello con las pieles de los cabritos. Con el guiso en sus manos, Jacob entró en la tienda oscura de su padre. La tensión era palpable. «Padre mío», dijo. Isaac respondió, «¿Quién eres, hijo mío?» Y Jacob mintió directamente. «Yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste». Isaac dudó. Algo no encajaba. «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó temblando. Isaac lo tocó. Sus manos velludas, sus ropas con el olor a campo. Y sin embargo, la duda persistía. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. En su ceguera y fragilidad, Isaac fue engañado por sus otros sentidos. Comió del guiso y bebió del vino que Jacob le ofreció, y entonces pronunció las palabras que cambiarían el mundo. Otorgó a Jacob la bendición de la primogenitura, el rocío del cielo, la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Le dio dominio sobre sus hermanos y declaró que serían benditos los que lo bendijeran, y malditos los que lo maldijeran. La bendición de Abraham, el pacto de Dios, había sido transferida a través de un acto de engaño y traición. Apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, cuando Esaú regresó de su cacería. Preparó el guiso y entró alegremente para recibir lo que creía que era suyo. Cuando Isaac se dio cuenta del engaño, la Biblia dice que se estremeció con un estremecimiento muy grande. El patriarca, engañado. La palabra, dada irrevocablemente. El caos se desató cuando Esaú comprendió lo sucedido. Lanzó un clamor muy grande y muy amargo. El grito de un hombre cuyo futuro acababa de ser aniquilado. Suplicó a su padre por otra bendición, pero ya no quedaba ninguna de esa magnitud. La bendición principal había sido entregada. El odio de Esaú por Jacob se convirtió en una furia asesina. Planeó matar a su hermano tan pronto como terminara el luto por su padre. Rebeca, al enterarse del plan, instó a Jacob a huir. Debía escapar a la tierra de su familia en Harán, a la casa de su hermano Labán, hasta que la furia de Esaú se calmara. Así, Jacob, el suplantador, el que lo había conseguido todo mediante el engaño, fue despojado de todo. Tuvo que huir de su hogar como un fugitivo, con las manos vacías, llevando consigo únicamente el peso de una bendición robada y la amenaza de una venganza mortal. Su viaje al exilio no era solo un escape geográfico, era el comienzo de un largo y doloroso proceso de purificación divina.
El viaje de Jacob a Harán fue un viaje de soledad y reflexión. La euforia de su victoria se había desvanecido, reemplazada por el miedo y la incertidumbre. Una noche, mientras dormía a la intemperie, usando una piedra como almohada, tuvo un sueño que cambiaría la trayectoria de su fe. Vio una escalera, una rampa monumental que se apoyaba en la tierra y cuya cima llegaba hasta el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, un puente de tráfico incesante entre el reino celestial y el terrenal. Y en lo alto estaba el Señor. Dios le habló, no con reproche por su engaño, sino con una gracia asombrosa. Se identificó como el Dios de Abraham y de Isaac, y le reafirmó a él, el fugitivo, la misma promesa del pacto. La promesa de la tierra, de una descendencia incontable y de una bendición que alcanzaría a todas las familias de la tierra. Le aseguró su presencia constante. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob despertó de su sueño, temblando. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, exclamó. El lugar, que parecía un simple paraje desolado, era en realidad casa de Dios y puerta del cielo. Llamó a aquel lugar Betel. Allí, el engañador tuvo su primer encuentro genuino con la gracia. Se dio cuenta de que la bendición que había robado con tanto esfuerzo, Dios se la estaba dando gratuitamente. Hizo un voto, prometiendo servir al Señor si Él lo guardaba en su viaje. Con esta nueva seguridad divina, Jacob continuó su camino y finalmente llegó a Harán. Cerca de un pozo, tuvo un encuentro predestinado. Vio a Raquel, la hija menor de su tío Labán, que venía con las ovejas de su padre. La Biblia dice que era de hermoso semblante y de hermoso parecer. Jacob se enamoró instantáneamente. En un acto de fuerza y galantería, quitó él solo la pesada piedra de la boca del pozo para dar de beber a los rebaños de Raquel. Se presentó, y ambos lloraron de emoción. Era un comienzo de cuento de hadas. Labán recibió a Jacob con los brazos abiertos, pero pronto se reveló como un hombre tan astuto y calculador como el propio Jacob, o incluso más. Jacob, consumido por el amor, ofreció trabajar para Labán durante 7 años a cambio de la mano de Raquel. A Labán la oferta le pareció excelente. Y para Jacob, dice la Escritura, esos 7 años le parecieron como pocos días por el amor que le tenía. Pero el engañador estaba a punto de convertirse en el engañado. Cuando los 7 años terminaron, se celebró la gran fiesta de bodas. Sin embargo, al amparo de la oscuridad de la noche y de las costumbres locales, Labán llevó a su hija mayor, Lea, a la tienda nupcial en lugar de a Raquel. Lea era descrita como de ojos delicados, una forma sutil de decir que no poseía la belleza deslumbrante de su hermana menor. A la mañana siguiente, Jacob despertó y descubrió la amarga verdad. Había sido burlado. Su confrontación con Labán fue un eco irónico de su propio pasado. «¿Qué es esto que me has hecho?», le preguntó Jacob. «¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?». Labán, con una excusa cultural, le explicó que no era costumbre dar a la menor antes que a la mayor. Luego, le ofreció un nuevo trato. Si completaba la semana nupcial con Lea, le daría también a Raquel, a cambio de otros 7 años de servicio. Jacob, atrapado y aún enamorado, aceptó. Se encontró casado con 2 hermanas, sumido en un hogar lleno de celos y rivalidad, y atado a otros 7 años de servidumbre. El suplantador había probado el amargo sabor de su propia medicina. Durante los siguientes 20 años, Jacob vivió una vida de arduo trabajo. Fue engañado repetidamente por Labán, quien cambió su salario 10 veces. Pero a pesar de la astucia de su tío, Dios bendijo a Jacob. A través de la rivalidad de sus esposas y sus siervas, tuvo 12 hijos y una hija. Y mediante su propia astucia y la bendición divina, logró amasar una inmensa riqueza en rebaños. Finalmente, Dios le ordenó regresar a su tierra. Jacob huyó de Labán en secreto, lo que provocó una tensa persecución y una confrontación final, antes de que ambos hicieran un pacto y se separaran. Ahora, Jacob enfrentaba su mayor temor. Tenía que volver a cruzar el camino de Esaú. Envió mensajeros para anunciar su llegada, y estos regresaron con noticias aterradoras.
Vimos a tu hermano Esaú, el cual también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Jacob se llenó de pánico. Un ejército de 400 hombres no era un comité de bienvenida. Era una partida de guerra. En su angustia, hizo 3 cosas. Dividió a su gente y sus rebaños en 2 campamentos, para que si uno era atacado, el otro pudiera escapar. Luego, oró una de las oraciones más humildes y sentidas de la Biblia, reconociendo su indignidad y aferrándose a la promesa de Dios. Y finalmente, preparó un regalo masivo de cientos de animales para apaciguar la ira de su hermano. La noche antes del encuentro, Jacob envió a su familia y posesiones al otro lado del arroyo de Jaboc. Se quedó solo, en la oscuridad, esperando el amanecer y su posible muerte. Y en esa soledad, un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. Lucharon durante toda la noche, una batalla física y espiritual intensa. Al llegar el alba, el hombre vio que no podía vencer a Jacob, y le tocó en la articulación del muslo, dislocándoselo. Jacob quedó herido, cojo, pero no se soltó. El hombre le dijo, «Déjame que raya el alba». Pero Jacob, en el clímax de su vida de lucha, respondió, «No te dejaré, si no me bendices». Ya no buscaba una bendición robada a través del engaño, sino una bendición arrancada directamente de Dios a través de la perseverancia y la desesperación. El hombre le preguntó, «¿Cuál es tu nombre?» Y él respondió, «Jacob». Era una confesión, «Soy el engañador». Entonces, el ser divino le otorgó su bendición, un nuevo nombre que significaba una nueva identidad. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob ya no era el suplantador, ahora era Israel, el que lucha con Dios. Llamó a aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Salió de allí cojeando, físicamente quebrado, pero espiritualmente completo. Al levantar la vista, vio a Esaú acercándose, pero el hombre que se encontró no era el vengador que temía. Cojeando, humillado, Jacob se inclinó 7 veces ante su hermano, y Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. La gracia había triunfado sobre la ira. La reconciliación, que parecía imposible, se había hecho realidad. Jacob, ahora Israel, regresó a la tierra prometida, no como el joven arrogante que huyó, sino como un patriarca humillado y transformado, marcado por su encuentro con Dios. Su viaje de engaño y exilio lo había despojado de su autosuficiencia y lo había moldeado en el padre de una nación. Sus 12 hijos se convertirían en las 12 tribus de Israel, el pueblo del pacto. La historia de Jacob es el testimonio perdurable de que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige, a menudo a través del fuego de las pruebas y la lucha en la oscuridad de la noche.